cuento. Mi nombre es Lina Osorio, yo hago parte de la Secretaría de Cultura Ciudadana y la idea, como le contábamos a Hilder, es que podamos hacer un acompañamiento y un fortalecimiento al sector cultural. La idea entonces es que de cara a lo que ya viene, que es la recolección de insumos participativos, podamos acompañarles si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda técnica, el tema de viabilidades, que antes de llegar a ese taller de recolección de insumos podamos generar como estos encuentros para que ustedes... Lina, hola, qué pena, nos estaba contando pues, todo el proceso, para que vuelvas y retomen. Sí, sí. Bueno, no les voy a contar todo eso, pero pues a repetirles todo, ¿no? Pero el objetivo nuestro es realmente apoyarles y... ¿Alguien está hablando por allá? Chicos, apaguen los micrófonos o Cami, inhabilíteselos a todos. Hágale. Bueno, entonces, no, contarles pues que el objetivo nuestro este año es acompañarles y asesorarlos en cualquier inquietud que tengan desde la Secretaría de Cultura Ciudadana. Pues la idea es que ustedes se vayan pues como con la información clara, que ustedes ya sepan qué viabilidades hay, qué no, si tienen alguna inquietud técnica también que nos lo hagan saber y que establezcamos contacto permanente, no solamente por los insumos participativos, sino durante todo el año. Yo voy a estar acompañándoles cualquier cosa que requieran a través de Hilder. Entonces, no, la idea es que ustedes se vayan muy fortalecidos para la recolección de insumos. Sabemos que este año la ruta va a ser virtual, toda la ruta va a ser virtual este año. Entonces, para que podamos hacer como estos encuentros previos para que ustedes ya se vayan como con todas las herramientas. Listo, bueno, entonces nuevamente voy a compartir pantalla y le hago dos preguntas a Lina de las cosas que estamos proponiendo, ¿cierto? Acá está, listo, acá tenemos pues la pantalla. Entonces, una pregunta que hacían los muchachos, pues yo también me la hago, es que si se pueden fusionar dos de estas ideas. Por ejemplo, hablábamos de fusionar, qué sé yo, conformación de grupo, conformación de empresas culturales con formación de gestión cultural. Esa es una pregunta, pues por colocar un ejemplo. La otra pregunta es que creo que era, pues don Jaime no la dijo del todo, pero don Jaime me la creó a mí. Por ejemplo, acá cuando decimos, en la fila 6, que dice línea estratégica sociocultural, componente, cultura, programa, fortalecimiento de grupos y artistas, pero solamente hablan de dotación a grupos. Como bien sabemos que en esta línea de fortalecimiento a grupos cabe perfectamente el tema de la convocatoria de estímulos de la comuna, que es algo que de una u otra forma nos incita, pues nos invita pues a escribir, a planear, a muchas cosas. Entonces, por ejemplo, o sea, en la idea solamente aparece eso. En la idea de proyecto solamente aparece dotación de grupos. Adicional a esto, podemos proponer como otra idea el tema de estímulos. Esas serían como las dos preguntas por el momento. ¿Qué nos dice doña Lina? Bueno, vean, les cuento. Pues nosotros ya desde la Secretaría estuvimos revisando las viabilidades. Es posible incluso que ustedes puedan articular espérenme, yo estoy aquí en la matriz, formación en gestión cultural, con formación de empresas culturales, realización de intercambios artísticos y agenda cultural y dotación de grupos culturales puede ser articulables. Entre esas ustedes pueden articular. Lo que sí es importante es que lo que es recuperación de memoria histórica y cultural, que tiene que ver es con cultura y patrimonio, ese sí lo puedan tener aparte, ¿cierto? Pero las otras las pueden articular como ustedes quieran. Eso es viable. En términos de... Acá, déjenme yo
Ahí. Bueno, la idea de proyecto de dotación para grupos culturales, es importante que ustedes sepan que desde hace unos años para acá, esta no es viable. O sea, ella está, como ustedes lo dicen, dentro del tema de fortalecimiento artístico y cultural. Se puede ver así, porque más que todo mediante estímulos, y ahí nos estamos amparando en la ley 397, Sí. que se puedan fortalecer mediante estímulos, porque ya los bienes, recordemos que desde el 2014 no se vienen entregando, porque estaban operando bajo la modalidad de comodato, entonces ahí se pierde el carácter de dotación y solo sería un préstamo. Entonces, no tiene como sentido llenarnos de papeles, pues ustedes, ¿cierto? Llenarse de papeles y tener como un préstamo y no sería una dotación real. Entonces, por eso, digamos que la dotación así como está ahí planteada no sería viable, pero es viable cuando ustedes la metan, pues si la van a articular, por ejemplo, en fortalecimiento, porque lo haríamos mediante estímulos. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. ¿A todos les queda Listo. claro? Sí, muy claro. Sí, es de la Listo, Sí, perfecto. de claro. cultura del año 97, ¿cierto? Oye, Sí, Lina, yo sí. tengo una pregunta. Lina, Sí, cuénteme. bueno, entonces lo que usted nos está diciendo, bueno, listo, ya lo entendemos, inclusive antes de que usted ingresara, pues ya lo habíamos hablado y lo expresé también yo en ese sentido. Conté desde un histórico que nos pasó aquí con unas dotaciones que hubieron también como en el 2000, sí, fue 2014, que todavía hay dotaciones que se perdieron y como se dice, porque era un tema pues de legalidad, de que a unas empresas quedaban como con la representación de eso. Entonces, es algo a lo que realmente el sector muchos no le quieren apuntar, porque si bien, como usted lo acaba de decir, se vuelve un tema de comodatos, pague pólizas y muchas veces es un problema de que yo quiero utilizar mi dotación y la corporación X o Y tal dice, bueno, venga, pues eso genera un problema, un percance. Pero entonces, dentro de esos fortalecimientos, pienso yo que nosotros venimos impulsando un tema grande que es fortalecer el sector artístico por medio de un observatorio cultural que es el que nos está dando una ruta, es un proceso investigativo serio que nos marca de aquí para arriba como aterrizar bien las necesidades que tenemos del sector. Y tenemos ahora el movimiento que es la Mesa Artística y Cultural, que también queremos darle mucha legitimidad y mucho apoyo fortaleciéndola. Ahí se puede meter esos dos insumos en esa idea de proyecto. Claro, cuando ustedes están hablando de fortalecimiento, ahí a ver, yo no recuerdo, bueno, le quiero hacerles como un paréntesis. Los insumos participativos se van a recoger los mismos 5 elementos que se recogieron en la administración pasada, ¿cierto? Porque no es un tema de administración de quien llegue a administrar la ciudad, sino que es como realmente se formula un proyecto. Entonces, esos insumos los requerimos para la formulación. Y son la población afectada, los beneficiarios directos, la localización, vamos a validar los objetivos y las acciones, el cómo vamos a realizar ese proyecto. Entonces, ahí en la población a beneficiarse, ¿cierto? Los beneficiarios directos, ahí ustedes pueden hacerlo de manera general para todas las organizaciones, grupos de la comuna, o hablar con nombres específicos de cuáles son las organizaciones, las mesas que ustedes requieren fortalecer. O sea, ustedes tienen esas dos posibilidades, hacerlo de manera abierta o hacerlo de manera puntual. Pero si es posible, claro, fortalecer la mesa, claro, mesas, redes, organizaciones, artistas. Porque recuerdo en este momento, y que ya que lo acabo de mencionar Hilder, y es que pues el año pasado era como una primera etapa del observatorio.
Este año hemos estado, y según lo que hemos ido organizando, es como una segunda etapa y nos queda pendiente una tercera etapa, que es la que estamos pensando para el año siguiente. Y bueno, Hilder aquí nos lo acaba de recordar, porque esa es una parte que digamos, la veníamos pensando y bueno, aquí no se logra como visualizar. Entonces, vale, pues reitero lo que decía Hilder, la importancia de la tercera etapa del observatorio. Claro, ustedes en las acciones, ustedes pueden también ponerlo de manera explícita. Si eso es lo que ustedes, en lo que ustedes tienen interés, lo ponen explícito en las acciones. Pero estaríamos hablando de ustedes están ahí hablando como de ese tema, como de en la articulación, como que queda algo como fortalecimiento. Entonces ahí pueden listarlo, ¿cierto? O identificar en cuál de estas ideas de proyecto lo pueden poner. Pero de poder sí se puede. ¿Qué más dudas tienen, muchachos? Y no, una pregunta, ¿usted trabaja en qué dependencia? En la Secretaría de Cultura Ciudadana, en el programa de planeación local y presupuesto participativo. Listo. ¿Ya escucharon hasta dónde le podemos preguntar? ¿Qué más dudas tenían? Ok. Nada, qué silencio. No, ya quedan es como tareas para nosotros a reagrupar, porque ya vemos que sí es viable. Ajá, pero en sí, pues consideraría yo que queríamos apostarle otra vez al tema de estímulos abiertos, no como este año que fueron solamente de investigación, ¿cierto? Sí, por favor. Dios mío. Y, no sé, negro, ¿estás por ahí todavía? Claro, sí, por acá estoy. ¿Qué más hay así pendiente para preguntarle a ella, a Lina? Pues no, pues a mí me queda claro lo que Lina nos está diciendo y estamos midiendo en la recolección de insumos la población a beneficiar, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ahí cubrimos todas esas inquietudes en el tema de lo que queremos. Hablábamos del tema formativo, que bien sí es muy importante. También es mirar si le queremos apuntar a eso. Hemos tenido los diplomados y los seminarios que ahí siempre terminamos pues en la DAFI u otro y siendo muy bueno. Es mirar bien si le vamos a apuntar a eso o qué otro tipo de formación queremos. Que eso es lo que muchos confundían. Tener claro que muchas personas creen que cuando hablan de formación es los talleres de danza y todo eso. Y ojo, es formación en danza o formación en gestión, que es muy diferente. Es para que lo tengan claro también. Alina, ahí también cabría eso, porque el primero, ¿cierto? Que dice línea, pues dice programa profesionalización del arte. La idea de proyecto dice formación en gestión cultural. También se podría contemplar el tema de la formación de los talleres, de la formación artística. Claro, miren, ustedes en esa primera idea de proyecto que se llama formación en gestión cultural, pueden proponer diplomados, seminarios, encuentros, talleres artísticos, o sea, ustedes pueden revisar como cuál es el interés, incluso los temas específicos. Ustedes ahí ponen en gestión cultural, pero lo pueden ampliar. Ah, bueno. No, pues, así como para evacuar mejor la listica, pero ir preguntando unas cosas que se me ocurren a leer. En la línea 2, que dice fortalecimiento de la organización cultural, habla de conformación de empresas. Hemos pensado que es posible dos cosas, conformación de empresas culturales y fortalecimiento de empresas culturales. Esas dos ideas se pueden, o qué se podría, o cómo sería esa cuestión ahí, para seguir, pues para revisarlas todas, mejor dicho. Dame un segundo, yo miro acá. Me estás diciendo conformación de empresas culturales y cuál otra. No, conformación, eso, la idea de proyecto se llama conformación de empresas culturales y ahí se nos ocurren como dos líneas, una que diga conformación de empresas culturales y la otra que sea fortalecimiento de empresas culturales, porque en la comuna ya existen
por ejemplo, los clubes de vida tienen personería jurídica y son asociaciones que funcionan. Hay corporaciones, hay fundaciones. Entonces, mirar la posibilidad ¿cómo es? De fortalecer las que ya existen y conformar nuevas. Las dos son posibles. Mira, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros como Secretaría de Cultura Ciudadana no creamos empresas, ¿cierto? O sea, eso es más misional de la Secretaría de Desarrollo Económico. Pero lo que sí podemos hacer es brindar asesoría, tanto para esa creación como para el fortalecimiento. Fortalecimiento, formación, ¿cierto? Acompañamiento, el tema de emprendimiento cultural, el mercadeo y cultura. O sea, hay unos temas que sí podemos, pero crear la empresa como tal, así sea una empresa cultural, es misional de desarrollo económico, pero sí podemos estar como en ese previo, en el acompañamiento y ya en el fortalecimiento a partir de asesorías, formación, sí, sería como desde esa perspectiva, pero crearla, digamos que está en cero, no hay una empresa y la quieren crear, tal vez como brindaríamos asesoría, pero más no la creamos porque no es misional nuestro. ¿Sí me hago entender? Sí y no, o sea, me quedan las dudas porque la idea de proyecto, leyendo la textual, dice conformación de empresas culturales. Entonces, así como otra vez, qué pena, nos va de pronto a repetir, ¿en qué consiste esa conformación de empresas? ¿Es asesoramiento o en qué consiste? ¿O se sale de acá y es viable? No sé. Lo que pasa es que es viable, pero condicionada. O sea, nosotros como Secretaría de Cultura Ciudadana, nuestra misionalidad no es crearla, sino impulsarla, ¿cierto? Impulsar la creación artística. Entonces, lo que haríamos sería a través de asesorías, de fortalecimiento, de formación, acompañamiento, de generar pues como canales también como para que la Secretaría de Desarrollo Económico acompañe, y los temas, temas en los que podríamos acompañar, emprendimiento cultural, mercadeo y cultura, pues es como lo que podríamos hacer como en esa idea de proyecto, sería como condicionada, pero crearla, nosotros no tendríamos esa misionalidad, no tendríamos forma de hacerlo. Ah, bueno, ya eso me acuerda. Bueno, me parece muy importante la aclaración que hace Lina, porque aquí pasa también cuando, por ejemplo, queremos construir algo desde cultura, un teatro, llámese como lo queramos pues mirar, ¿cierto? Cuando se habla de eso se pasaría a infraestructura. Entonces también pasaría lo mismo acá, se va a crear, se va para otra parte. Exacto. Entonces esa conformación sería más orientada a la formación empresarial, por decirlo así, en cultura o asesoría. Sí, ¿o no? Sí, tendría como ese carácter como ese carácter, sí, de impulsar, como de impulsar la creación artística, y ya estaría como más en ese tema del fortalecimiento. Es que es que yo aquí revisando como estas ideas de proyecto, casi que ustedes tendrían como un proyecto de fortalecimiento con estos componentes de formación, de impulso, espérame, yo veo acá el tema, por ejemplo, de los intercambios, son estímulos, agenda cultural, lo de dotación que dijimos que no es viable como dotación, pero sí como fortalecimiento a través de estímulos. Entonces, ustedes tienen agenda cultural, sí, sería como más, sí es como algo macro que tiene como varios componentes, veo yo, pero igual ustedes son los que deciden pues cómo lo quieren hacer. Ah, listo. Pero sí tienen casi que en esas ideas de proyecto tienen todos los componentes de cultura. Ah, bueno, le iba a hacer otra pregunta. Pues le voy a preguntar así por los 3, 4 que faltan para evacuar. El que dice realización de intercambios artísticos a nivel local, zonal, municipal, nacional e internacional con fin de aumentar la proyección. Ahorita antes de que se conectara estábamos hablando que no lo veíamos viable por el tema de la pandemia, pues por el COVID-19 y las nuevas dinámicas que esto va a generar. Entonces, pues queríamos saber de usted, pues cómo
¿Cómo ven el tema o qué pasó con los intercambios que se iban a hacer desde la Secretaría de Cultura este año? O sea, o no, no sabemos esa idea si le apostamos o no le apostamos, o qué nos dice usted, Lina. Pues vean, este año yo no tendría como respuesta, tendría que preguntarle a Luis, que es el coordinador, como en términos de la ejecución de este año, cómo van. Pero pensando como que estos son los proyectos que vamos a formular este año para ser ejecutados el próximo año, nosotros el próximo año no sabemos si ya haya vacuna, si la realidad haya cambiado, si ustedes de pronto en la comuna reciben una invitación a nivel de otro municipio o pues sí, como a nivel local o municipal, y que usted, porque se viene todo lo que es post-COVID, ¿cierto? Entonces la gente va a estar muy afectada. El próximo año, ¿qué creemos? Que la sociedad, más que lo que hoy se necesita, que son alimentos y cosas pues de primera necesidad, seguramente post-COVID vamos a necesitar, digamos, alimento para el alma, cultura, que la gente pueda volver a salir sin miedo, o sea, un montón de cosas que están más destinadas como al tema cultural. Digamos que para nosotros es viable, ¿cierto? Si ustedes llegasen a tener una carta de invitación o un objeto claro, sería posible, y ya, dependiendo de la realidad que estemos viviendo, pues habría que revisar, ¿cierto? Habría que revisar el cómo, pero seguramente sí va a ser muy necesario, bueno. Pues por lo que les digo de la pospandemia. Listo. En cuanto a la otra que dice Agenda Cultural Permanente en la Comuna 1, cuando hablamos de esa agenda, de esa palabra permanente, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que es una agenda durante todo el año. También hay que tener en cuenta que PP, pues la ejecución nunca empieza al principio, siempre empieza por allá como a mitad o en agosto. ¿A qué se refiere esa agenda permanente o qué podríamos hacer ahí? Aparte de los festivales, carnavales y todos esos eventos que ya hemos venido haciendo. Bueno, recordemos que la agenda cultural se da pues también como a partir de la ejecución del presupuesto participativo. Cuando nosotros decimos, bueno, cuando ustedes, porque estas ideas de proyectos salen es del plan de desarrollo local, no de la secretaría como tal, cuando ustedes ponen permanente, nosotros pensamos como que sea como extendida, ¿cierto? En la ejecución, pero lo que vos decís, el PP empieza a ejecutarse a mediados del año. Nosotros lo que pensamos es que es viable, y para poder nosotros posibilitar que sea permanente, debería ser un proyecto de continuidad. O sea, que la comunidad garantice que año a año le va a estar dando, pues le va a estar poniendo recursos para que cada año la comuna tenga su agenda permanente. Es como lo que nosotros como que entendemos de esa idea de proyecto. Pero por lo contrario, pues no, depende más, es como de la comunidad, depende más de ustedes en el territorio que de nosotros, por lo que, como les digo, la ejecución del PP, pues, tiene sus tiempos de ejecución. Sí, bueno, se entiende. Bueno, entonces hablando acá, bueno, siguiendo en el orden, bueno, hablamos ya de las dotaciones de grupos, que no se puede, pues, por el tema del 2014, y que amparados en la Ley 397 de Cultura, podemos hablar de la modalidad de estímulos. O sea, que en esos estímulos podemos tener todo, desde circulación, creación, estímulos de formación, ¿cierto? Y ahí estaríamos casi que abarcando muchas de las ideas que tiene esta, pues, como por decirlo así, esta ficha, ¿cierto? Eso fue lo que quedamos, doña Lina, ¿cierto? ¿O no? Pues en el tema de fortalecimiento, como les dije, sería desde estímulos. Y ese de dotación, evidentemente, para poderlo hacer viable, nos tocaría hacerlo desde estímulos, que desde ahí sí lo podemos hacer, ¿cierto? A ver, ¿qué otra? El tema de circulación es estímulos también. Ajá. Creación.
Sí, miren que ahí están, es que prácticamente, por ejemplo, el de conformación de empresas culturales, estamos hablando también de creación artística. Eh, Ay, yo tengo otra a ver, pregunta, yo Lina, miro qué por pena. Cuando hablamos de la bolsa de sí, estímulos, este año hubo una gran modificación pues a nivel de ciudad por el tema pues, por el contexto. Entonces aparecieron nuevas cosas, pues como hablar desde la creación, desde la formación virtual, creación en escenarios pues no convencionales, virtuales, desde la casa, y también apareció algo que creación en artesanía, ¿cierto? En formación en artesanía, en otras cosas. La idea es que pues nosotros también quisiéramos que si hay estímulos en la comuna, también se podría pues mirar como todas esas cosas. ¿Eso se articula automáticamente o uno puede pedir que o sea, cómo sería el proceso para que no vengan los convencionales, sino para que vengan todas, pues toda la gama de estímulos para la comuna? Pero no sé si me hago entender con la pregunta, Lina. pues yo ahí sí tendría que consultar. Ahí sí tendría que consultar porque no sé cómo se estará manejando. Pues yo sé que obviamente por el tema de COVID este año se dieron algunos cambios, pero déjenme yo consulto bien ya en un periodo de la nueva normalidad, qué se está pensando, si de pronto tienen algunas, de pronto hasta otras cosas que se hayan identificado necesarias. Déjenme, yo Lina, averiguo y les cuento con Hilder qué me Lina, dicen. Lina, yo tengo una pregunta. Dentro de la ruta que se va a realizar, ¿cierto? De priorización, hay varias fases, ¿cierto? Una de esas va a ser la que vamos a tener, que es la recolección de insumos. Yo me imagino que después de que, creo que así va, no sé, sería, después de que, digamos, por ejemplo, la idea de proyecto se lleva con una recolección de insumos donde dice, queremos beneficiar tantos artistas por medio de eso, ¿cierto? Digámoslo así. ¿Qué pasa? Ya me imagino que si logramos que quede estímulos, me imagino que para las líneas nos llamarán también al sector a decir, bueno, listo, ¿qué líneas quieren que ofertemos? Porque o eso va desde una vez en la idea de proyecto lo amarran. Esa es como la pregunta que hace Camilo. Entonces sería como más enfocado en si vamos a tener más adelante incidencia en poder decir queremos estas líneas, o lo van a muchas veces empaquetar o amarrar como pues prácticamente a veces se generaliza, ¿cierto? O de pronto muchas veces dicen mirar los históricos, que a veces también utilizan mucho, vamos a mirar el histórico en la 1, casi siempre se ha ofertado esto, entonces tiremos la misma. Esa sería pues también otra inquietud. Vamos a tener alguna fase por allá donde podamos decir en esos contenidos cómo los queremos hacer. Claro, en la recolección de insumos, pues la idea es que ustedes listen pues acciones de cómo lo quieren hacer. Y ya de acuerdo a la idea de proyecto y la viabilidad, ya estaríamos diciéndoles ese mismo día de la recolección de insumos todas las posibilidades, pero de poderse sí, en las acciones ustedes pueden decir cómo quieren hacerlo. Y por ejemplo, en la comuna siempre se ha dado, no sé, no voy a nombrar nada para no despistar. X cosa, pero nosotros queremos innovar en esto porque pues los habitantes de la comuna necesitan esto, o el contexto nos ha mostrado que podemos innovar en esto u otro, y también pues cabe como ampliar las posibilidades. Eso es posible. Bueno, o sea que es en la recolección de insumos también que debemos dejar eso de una En vez ese claro. momento, ¿cierto? Pero sí, de ser posible, sí. Bueno, un aviso, faltan 10 minutos y ya después de eso tengo que hacer otra cosa. La última que dice recuperación de la memoria es lo que hemos venido trabajando, ¿cierto? Pues yo le digo a Lina que es cierto, ella no, pues, no ha estado con nosotros. Fue lo que hemos venido trabajando que se hizo el año pasado. No, y no tendría variantes, y eso es prácticamente como una sola ficha al momento de salir al tarjetón. Pues por lo que veo, cultura y patrimonio solamente una ficha para eso, y lo otro se podría empaquetar en una sola de cultura. O sea, serían dos Sí. fichas que nosotros podríamos hacer. Esa es mi duda. Vean, ustedes, discúlpame.
Sí, termina, qué pena. No, ya, eso era todo, esa era mi duda. Esa es mi duda, perdón. Bueno, miren, ustedes pueden. Este puede seguir siendo un proyecto individual, además porque es de continuidad, ustedes ya lo vienen haciendo como saben, sigue siendo viable, pueden seguir fortaleciendo y profundizando en lo que vienen haciendo con esa idea de proyecto, o lo pueden articular con los demás. O sea, ustedes pueden hacer 2 proyectos o pueden hacer uno, o sea, eso es viable. Lo que pasa es que les va a quedar muy costoso, pues, cierto, ahí eso es como lo maluquito, pues, porque a la hora de la votación ya ustedes como que tienen que revisar eso, qué peso tiene, pues, como la votación, pero de poderse sí se puede. Pero para garantizarle a este continuidad, pues la idea sí sería que fuera un proyecto individual. Bueno, no, muchachos, no sé si tienen alguna otra pregunta. Creo que Lina nos ha ilustrado todas las ideas. No sé, ¿qué más? ¿Alguna otra duda o qué tienen que decir, muchachos? No, muy claro. Sí. La invitación es también para que ustedes puedan hacer el ejercicio de recolección, que lo hagan previo y que lleven pues ya como una decisión clara al CCP para la recolección de insumos, porque de todas maneras pues es un espacio que la idea es que aprovechen y vayan muy claros. Ya es decisión de ustedes, ¿cierto? Véala, ahí perdona un momentico, yo les digo, y es muy sencillo, como casi siempre lo hemos hecho, y eso llegar al CCP organizados, que por algo pues allá nos han felicitado, y eso es gracias a esta mesa que siempre nos hemos reunido y llegamos allá con una propuesta de una vez seria, por algo inclusive, casi siempre cultura pues no ha tenido percance en las decisiones o en las votaciones, se va de una vez con decisión unánime. Quiere decir que nosotros lo que estamos haciendo es, Camilo se encarga de recolectar todas esas ideas que ustedes nos dijeron, lo que hablamos, socializarlo, lo hacemos en un documento previo que debe ser esta misma semana, por favor, Camilo, porque la otra semana creo que ya nos toca cultura en la recolección. Entonces, ¿qué hacemos? Ya usted se lo socializa por WhatsApp, si no quiere, no tenemos que reunirnos si quiere, para que cada uno lo mire y diga, listo, sí, ahí está mi aporte o mi idea, lo que yo dije, o si se nos está pasando algo por alto, nos digan, ve, se nos olvidó tal cosa que yo propuse, ¿cómo lo organizamos? Cosa que al CCP ya le llevemos una propuesta el día de la recolección de insumos, la proyectamos y se la enviamos inclusive directamente a la Secretaría. Listo. Bueno, la próxima semana nos volvemos a reunir por esta vía para compartirles qué fue lo que construí. No sé, muchachos, ¿algo otra cosa más? No, muchas gracias por toda la información. Muchachos, por parte mía, sí les digo pues que estamos pues como a la expectativa. Camilo sabe que nos hemos reunido pues obvio, no todo el sector, porque ustedes saben que por cuestiones de logística y de distanciamiento no hemos podido hacer reuniones, posiblemente, pero igual nosotros hemos estado ahí pendientes. Si no les hemos dicho los avances que hemos llevado es porque no ha habido muchos. Por ahí tenemos que ya el 25 nos entrega el museo los insumos que nos quedan debiendo pendientes, que posiblemente ya en Estico va a arrancar como el tema de la ejecución de este año y que nosotros ya hemos tenido acercamientos como para solicitar que ojalá sea muy pronto para no terminar ejecutando las carreras. Y que ya inmediatamente les estaremos informando pues apenas ya tengamos como algo claro de cuándo se empieza la ejecución de este año. Listo. Eso es como lo que hemos hecho en estos días y no, ahí estamos, no les hemos podido decir más porque no ha avanzado mucho por el tema de la pandemia. Bueno, no siendo más, Alina, muchas gracias por el tiempo, siempre nos dedicó 40 minutos, entonces, y por todas las aclaraciones. Y para todos, feliz noche, muchachos, nos estamos hablando. Bueno, igualmente, que estén bien. Dios los bendiga a todos. Chao. Chao. Hasta luego. Dios los bendiga a todos. Igualmente. Lina, muchas gracias.
Chao. Chao.